Muy bien, buenos días y bienvenidos a la reunión con el experto. Espero que todos los asistentes estén bien y al menos tan ansiosos como yo por aprender con los tres expertos que hemos reunido hoy para hablar de la experiencia global del cliente. Y los tres expertos que nos acompañan son un lujo. Tres personas que conocen el tema en profundidad: Sofía Medem, Xavier Hernández y Santiago Martínez, a los que luego haré la presentación en su turno de presentación. La agenda de hoy empieza con una breve introducción que voy a hacer para explicar qué es el Club Excelencia en Gestión, para aquellos que no lo conocen, y a continuación intervendrá Sofía Medem para contarnos y hablarnos sobre la relevancia de la experiencia global de personas. A continuación, Xavi Hernández nos hablará de las lagunas de conocimiento en la experiencia en el proceso, y Santiago Martínez, al que agradecemos especialmente que esté con nosotros desde Bogotá, Colombia, nos hablará de la valoración de la experiencia desde la segmentación cognitiva. Y a partir de las 10:10 estaremos contestando las preguntas de la audiencia, o mejor dicho, estarán los expertos contestando las preguntas de la audiencia y yo intentaré transmitírselas con la mayor fidelidad posible. Y tendremos 40 minutos para ese diálogo con los tres expertos y finalmente acabaremos a las 11 en punto. Como decía, voy a introducir brevemente qué es el Club Excelencia en Gestión, para aquellos que no lo conocen. El club es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que ayuda a mejorar la gestión y los resultados corporativos de cualquier tipo de organización, apostando por una gestión excelente, innovadora y sostenible. Somos el representante oficial único de la FQM y de la Red Iberoamericana de Excelencia en España, y nuestro propósito, es contribuir a crear una sociedad mejor, promoviendo organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible, con confianza en el futuro. Llevamos casi 30 años prestando servicio a las empresas en España y pronto estaremos prestando nuevos servicios a la comunidad iberoamericana también. Nuestros socios son de lo más variado y diverso. Aquí aparecen solo algunos de los 245 socios que tenemos actualmente: grandes empresas que cotizan en el IBEX, medianas, pequeñas, sanitarias, educativas, universitarias, del tercer sector. Y además contamos con los amigos de la excelencia, que no son socios corporativos, sino que son socios individuales y pequeñas empresas o autónomos. Además, nos valemos de una red de partners, de la cual ahí solo hay una muestra de todos los aliados con los que contamos, tanto nacionales como internacionales. Desde el Club de la Excelencia, lo que hacemos es acompañar a nuestros socios y clientes en su transformación, es decir, en cómo cambian su sistema de gestión para irlo preparando para el futuro. Y tenemos una hoja de ruta basada en 5 etapas que puede hacer que la organización se convierta en sobresaliente por su gestión excelente, innovadora y sostenible, con las herramientas y los mejores expertos disponibles.
Las 5 etapas, pues lo que hacemos es ayudar a la sensibilización a cualquiera de los grupos de interés de la organización, la formación en cómo medir, cómo evaluar y cómo gestionar con excelencia, innovación y sostenibilidad, autodiagnósticos desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista de la excelencia o de la innovación o de cómo están los objetivos de desarrollo sostenible imbuidos en la estrategia, o un diagnóstico que hemos desarrollado sobre la disrupción, cómo de preparada está la organización para una posible disrupción en su sector. Una cuarta etapa de mejora y transformación, donde fundamentalmente compartimos el conocimiento de nuestros socios y de los expertos y colaboradores que son parte del ecosistema del club. Y finalmente, evaluación y reconocimiento a través de premios a mejores prácticas y del sello de excelencia de la FQM. Este modelo de la FQM, que está disponible, por cierto, en nuestra página web, clubexcelencia.org, es un modelo que se diseñó para que las organizaciones consigan resultados sobresalientes y además lo hagan a través de una gestión también sobresaliente. Y se diseñó en el año 2019 para que entrara en vigor en enero de este año, como consecuencia de las entrevistas y de las encuestas que hicimos a más de 1.200 personas y las entrevistas que hicimos sobre todo a CEOs para conocer cuáles eran sus motivos de ocupación diaria y sus motivos de preocupación a medio plazo. Y basado en esas ocupaciones y preocupaciones se diseñó el modelo de una manera simplificada, respondiendo a 3 preguntas: ¿por qué la organización va hacia donde va? Es decir, ¿cuál es la dirección que ha tomado esa organización? Perdón. La ejecución, es decir, cómo ese propósito, esa cultura y esa estrategia se combinan para generar valor para todos los grupos de interés, y esa es la parte de ejecución, y el qué, que son los resultados. Por tanto, responde al por qué, al cómo y al qué de una organización, y esto pues lo compartimos con miles de socios, perdón, miles de organizaciones en todo el mundo que utilizan ya este modelo. Y sin más, entramos en la reunión con el experto y vamos a hablar de la experiencia global del cliente. Perdón. Como habréis visto, en el modelo FQM, uno de los aspectos más relevantes es que trata a todos los grupos de interés para que cada organización defina cuál es la importancia que tiene cada uno de esos grupos de interés para conseguir sus objetivos y los resultados deseados. Cuando se plantea el tratar de satisfacer a todos los grupos de interés, de lo que estamos hablando es de la experiencia global del cliente, pero también de los empleados, de los accionistas o inversores, de los órganos de gobierno, es decir, de todos los grupos de interés. Hoy vamos a centrar el tiro en la experiencia global del cliente. Y tenemos con nosotros a Sofía Medem, que es cofundadora de Connecting Visions. Es una consultora de vocación. Esto no es fácil encontrarlo. Hay mucho consultor ocasional y mucho consultor temporal, pero de vocación definida como tal hay pocas. Y Sofía se define a sí misma de esa manera. Es una de las pioneras en España en Customer Experience. Empezó en 2002. Había ayudado ya a numerosas organizaciones desde la teoría y en 2018 fundó Connecting Visions junto con otro socio y aplicó todo lo que había aprendido a lo largo de esos años. Connecting Visions es una consultora muy peculiar. Es una consultora sin consultores y sin tecnologías propias.
y, como dicen ellos, al no tener nada, pueden ofrecer todo con objetividad y transparencia. Sofía ha sido socia de EY, trabajó además en Everis y en IZO y tiene más de 15 años en consultoría, ha trabajado para grandes empresas y ha sido fundadora de DEC, la Organización Española de Experiencia de Cliente, y además ha participado en varias de las etapas y de las comisiones que han hecho el desarrollo metodológico de la experiencia del cliente en España. Sin más dilaciones, doy la palabra y le paso el micro a Sofía. Muy bien. Bueno, pues como ha dicho Ignacio, efectivamente, después de dedicarme muchísimos años a la consultoría, y me sigo dedicando, porque eso nunca lo dejaré, la buena noticia es que como empresaria he visto que todo esto, toda la teoría que os vamos a contar y que os voy a contar hoy brevemente, pues realmente funciona, ¿vale? Porque ahora lo estoy aplicando y de hecho estoy más convencida que nunca. Lo que hacemos en Connecting Visions es que creemos que hay mucho talento y tecnología disperso y desconocido y el mundo lo tiene que aprovechar. Entonces, por muy grande que sea la consultora, en la última etapa fui socia de EY, pero aunque sea una Big Four, no puede tener todo el talento y toda la tecnología. Entonces, nosotros damos las soluciones que necesitan los retos de nuestros clientes, encontrando lo que mejor se adapta a ellos, ¿vale? Y como bien decía Ignacio, como no tenemos nada, podemos ofrecer todo con objetividad y transparencia. A ver, un momentito, que no sé por qué no pasa esto. Pues no sé por qué no pasa la slide. Perdonar. Pincha Creo que lo voy a encima tener. y ya puedes pasar. ¿Sí? A ver. Sí, en cuanto pinches encima es que a veces se despista el cursor. Vale. Bueno, entonces, por explicar un poco más qué es Connecting Visions, nosotros ocupamos el espacio que hay entre las grandes consultoras, que como sabéis en general se dedican a grandes cuentas, a proyectos grandes, de manera fundamentalmente offline, o sea, estás trabajando cara a cara con los socios o con el equipo. Y luego, por otro lado, están surgiendo, hay muchos marketplaces de freelance que se llaman pues Malt, Fiverr, Freelancer, y ahí es todo lo contrario, te tienes que buscar la vida y hay un montonazo de freelance y bueno, pues tienes que elegir el que tú consideres, ¿no? Por tu cuenta y riesgo. Aunque ahí los tickets medios son muy pequeños, o sea, son mini encargos, para que os hagáis una idea, de unos $300. Y en medio hay un gran espacio que es el que nosotros pretendemos cubrir. Entonces nosotros nos dedicamos a resolver un reto del cliente. Ese cliente nos cuenta qué presupuesto tiene, da igual que el presupuesto sea grande o pequeño. Nosotros le buscamos en el mercado cuál es el mejor freelance o la mejor solución o tecnología que se adapta a él y le presentamos 2 o 3 opciones. Y lo más importante es que nos responsabilizamos del proyecto, es decir, la capa que sí que tenemos es la capa de Project Manager, para que de verdad ese proyecto sea un éxito. Y como os decía, pues la buena noticia es que estamos viendo que este modelo, que es un modelo totalmente centrado en el cliente, funciona. En 2 años que llevamos de vida hemos conseguido tener un ecosistema de más de 330 freelance y más de 80 empresas, tanto empresas de servicio como empresas de tecnología. Y bueno, pues dedicándome a experiencia de cliente, evidentemente lo que más ilusión me hace es ver que sí que estamos dando una buena experiencia al cliente, que está muy satisfecho, y eso se ve sobre todo en 2 indicadores que son muy sorprendentes en el sector. El 70% de recurrencia, es decir, la mayoría de gente que trabaja con nosotros pues se repite, ¿vale? Porque es muy cómodo, somos como su personal shopper de la consultoría, como muchas veces decimos, y solo tienen que levantar el teléfono y contarnos el problema y nosotros le encontramos la mejor solución. Y luego ese 60% de efectividad comercial, que también es una barbaridad en el sector, y creemos que se produce porque realmente confían en nosotros, como no tenemos ningún interés especial en recomendar
el freelance A o el B o la tecnología A o B, pues realmente le recomendamos lo que es lo mejor para ellos. Y a ver cómo se pasa esto. Ya. Y hoy venía sobre todo a hablaros de experiencia de cliente o experiencia de personas, podríamos decir, porque como bien decía Ignacio, esto es para todos los grupos de interés. Y primero vamos a ver qué es esto, qué es este palabra, cómo encaja con el modelo FQM. Y siguiendo el modelo FQM, que tiene esas tres partes, vamos a hablar de la dirección, de algunos tips en la ejecución, de los resultados. Y luego vamos a ver por qué ahora, además con todo lo que está pasando del COVID, es más importante que nunca, y algunas conclusiones. ¿Qué es y qué no es esto de experiencia de cliente? Bueno, pues muchas veces cuando se habla de experiencia de cliente la gente empieza a hablar de CRM, modelo de relación, marketing, bueno, todo esto es bla, 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 palabras, pueden ser palancas que pueden servir en un momento dado o no. La clave está en las emociones. Hablar de experiencia es entender las emociones que trasladamos a las personas. Por eso a mí me gusta hablar de experiencia de personas, sean clientes, sean accionistas, sean proveedores o sean empleados. Pero lamentablemente, los que hemos estudiado empresariales, por ejemplo, hemos hecho un máster, nos han hablado muy poco de emociones. Somos muy analfabetos en este terreno. De hecho, muchas veces, y luego profundizaré sobre esto, le pregunto a la gente, ¿qué quieres hacer sentir a tu cliente? ¿Qué quieres hacer sentir a tu empleado? Y normalmente pues me miran y me dicen, pues le quiero hacer sentir bien. No, pero es que hacer sentir bien, todo el mundo le quiere hacer sentir bien, eso es muy poco específico, ¿no? Y las emociones son importantísimas porque las emociones son lo que fijan el recuerdo. No nos podemos acordar de todo lo que nos pasa con las marcas, de hecho nos acordamos de muy pocas cosas, ¿vale? Y experiencia es el recuerdo que se genera como consecuencia de la relación con la marca. A mí me encanta, hablando de recuerdo, lo que dice esta poetisa, Maya Angelou, que dice, la gente olvidará lo que dices, la gente olvidará lo que haces, pero jamás olvidarán cómo les hiciste sentir. Así que se trata de generar recuerdo, se trata de entender que esto va de toda la relación, antes, durante y después, y que como en las relaciones humanas no se trata solo de esa persona y de ti, sino que hay que entender también toda la gente que interacciona, por ejemplo, con ese cliente y que le están influenciando de alguna manera, y por supuesto para entenderle te tienes que poner de verdad en sus zapatos. Y luego esto va de la relación con la marca. Y dice Prahalat, que también es una frase que me encanta, que la experiencia es la marca, que es muy cierto porque hoy en día es el día a día con el cliente lo que genera marca, genera esa boca a oreja, genera que hablen de ti en las redes sociales y al final eso es más importante que nada. Y es muy importante cuando se habla de experiencia, mucha gente lo confunde con calidad, con hacer las cosas bien, con satisfacción. Y eso es condición necesaria, pero no suficiente. Así que a mí me gusta explicar este gráfico que habla de qué cosas tienes que hacer para la mejora continua y qué cosas tienes que hacer para diferenciarte. Y en general siempre digo que hay que pensar que te tienes que dedicar un 80% a la mejora continua y un 20% a ser diferente. ¿Y cómo haces la mejora continua? Pues la mejora continua se trata de, oye, conseguir mejorar los niveles de satisfacción, mejorar las debilidades, te fijas en los problemas que te cuentan los clientes, lo primero que te dicen, estudias a los competidores, bueno, este tipo de cosas. Sin embargo, para ser diferente hay que hacer cosas diferentes también. Porque, por ejemplo, tú llegas a una gasolinera, pones gasolina, todo está limpio, todo está bien, te atienden más o menos bien, pues perfecto. Pero no vas a llegar a tu casa y vas a decir, bueno, no sabes cómo la gasolinera en la que estuve hoy, ¿no? Pues no lo cuentas porque no te ha generado ningún recuerdo, no ha sido diferente, ¿vale? Entonces, para ser diferente hay que fijarse en los momentos de la verdad, en tus fortalezas
y reforzarlas todavía más. Hay que escuchar bien al cliente y entender qué está detrás de lo que dicen, entender sus emociones, porque los clientes tampoco suelen hablar de emociones porque se creen que son racionales, aunque en realidad el 90% de las decisiones que tomamos son emocionales, pero luego tratamos de racionalizarlas. Así que hay que entender qué está detrás de lo que dicen. Hay que fijarte en otros mercados que muchas veces te inspiran muchísimo más. Y hay que hablar de emociones y entrenar a los empleados a ser expertos en sorprender y escuchar al cliente. Y efectivamente, como también decía Ignacio, tuve la enorme suerte de liderar para la Asociación para el Desarrollo de Experiencia de Cliente lo que se llama el framework de la onda del cliente y también la certificación de profesionales de experiencia de cliente, ¿no? Porque vimos que nos teníamos que poner de acuerdo en una explicación y en homogenizar los palabras que existían en este mundillo de experiencia de cliente. Así que creamos este framework que se llama la onda del cliente en torno a 5 Is, que lo voy a explicar mejor porque además engancha muy bien viéndolo con el modelo FQM, que seguramente muchísimos de vosotros estaréis más acostumbrados al modelo FQM. Entonces, las primeras Is son identidad única y impulso organizativo. Identidad única tiene mucho que ver con la parte de la dirección referida al propósito, la visión y la estrategia. Responder a la pregunta que os decía antes de cómo quieres hacer sentir a tu cliente. Y eso tiene que estar desde la visión de la compañía. Luego os pondré algunos ejemplos. Impulso organizativo, que tiene mucho que ver con la cultura de la organización y el liderazgo. Y muchas veces para impulsar estos temas, pues hace falta un área, un departamento, que mucha gente pregunta de dónde tiene que colgar, si tiene que colgar de marketing, directamente del director general. Bueno, no puedo dar una respuesta porque eso depende, ¿no? Como dirían los gallegos, depende de muchas cosas, pero evidentemente cuanto más sponsorizado esté, muchísimo mejor. De hecho, tiene que estar muy sponsorizado porque esto es muy transversal. Luego, implicación de las personas e interacciones. Esto tiene que ver con la parte de ejecución. De hecho, en ejecución se dice implicar todos los grupos de interés y me gusta porque cuando se habla de implicación de las personas, efectivamente no son solo empleados, que por supuesto tienen que ser los grandes embajadores de la marca, sino también son, por ejemplo, los proveedores, que a veces son parte, casi igual que los empleados, del engranaje de la compañía. Y luego las interacciones, que también me gustan en el modelo FQM, como habla de crear valor sostenible y de gestionar el funcionamiento y la transformación, porque esto es precisamente lo que se hace en experiencia de cliente, es una manera de rediseñar lo que toda la vida se ha llamado rediseñar procesos, pero poniéndote en los zapatos del cliente. Entonces, viéndolo desde su punto de vista y entendiendo dónde hay que invertir, dónde hay que poner más recursos, porque es lo que el cliente valora, y en aquello que el cliente no valora, tratar de hacerlo lo más eficiente y tratar de reducir costes, porque al final tienes que rediseñar el viaje del cliente, pero de una manera que sea idealmente más eficiente. Y luego, por último, en la parte de resultados, que es la parte de la última I de la onda del cliente, de interpretación y acción, interpretar lo que vive el cliente. También me gusta mucho el modelo FQM, que habla de percepción y de rendimiento estratégico y operativo. Y la clave está en medir estas dos cosas de manera bastante continua, porque una cosa es lo que percibes, que no es objetivo, y por lo tanto hay que cruzarlo con lo que realmente está sucediendo para sacar conclusiones. En la parte de la dirección, es esta pregunta que os decía, ¿cómo quieres hacer sentir a las personas? Y muy rápido, porque no me da tiempo, pero este ejemplo me parece muy bueno de la consultoría, que es un sector que conozco bien. Cuando estaba en EY, el claim era Building a Better Working Environment. Vale, bueno, pues es un propósito, está bien. Cuando estaba en Everest, el claim, que ya dice mucho más, habla mucho más de emociones,
decía que la actitud marca la diferencia y te enseñaban cómo era esa actitud positiva y ya era un sello de identidad que transmite una determinada emoción, ¿vale? Nosotros en Connecting Visions, que el propósito ya lo dice el nombre, conectar visiones, nuestro claim es The Consulting Machine, que también nos inspira mucho a ser de una determinada manera. De hecho, entre nosotros nos llamamos la machine, ¿no? Que eso como que anima, y tiene mucho que ver con ser, por supuesto, hacerle todo muy eficiente y muy fácil al cliente, pero también ser muy imparable, como una máquina, ¿no? Una machine que cuando un cliente nos traslada un reto, no paramos hasta que damos con la mejor solución. Con lo cual, buscar que en la visión y en el propósito ya se traslade una determinada emoción de cómo queréis hacer sentir a vuestros empleados, y los empleados lo sienten, también lo sentirá el cliente. Y esto es lo que hacen compañías como Apple, y me gusta mucho el ejemplo de Apple porque una de las personas que va a formar parte de Connecting Visions fue aquí director general de Apple en España, es este primero que está en la foto, y me contaba, que yo no lo sabía y es bastante impresionante, que en Apple él tenía que ir a ver todas las tiendas y el indicador principal del que se habla, no se habla prácticamente de otra cosa, es el Net Promoter Score, que como sabéis es si el cliente sale de la tienda recomendándote, si sale contento de la tienda. Luego hay otros montón de indicadores, pero ese es el indicador fundamental con el que se habla de la gente de la tienda, ¿vale? Sofía, sí. Tenemos que ir más rápido porque vale, perfecto. 4 minutos y no quiero comer el tiempo. Sí, 4 minutos. Sí, soy consciente. Acabo en 4 minutos. Entonces, a nivel de los arquetipos, a mí me gusta esta frase del Principito, que por el tiempo no os la voy a leer, pero que indica que muchas veces estamos obsesionados por las cifras, por los números y no realmente por las emociones, ¿vale? Entonces, un arquetipo habla de emociones. Por ejemplo, relacionado con el coronavirus, pues hicimos estos arquetipos, el conspiranoico, el histérico, el enfadado, el positivo, que seguramente todos os podéis sentir identificados. Y lo importante es que no son segmentos, porque todos hemos vivido estar en una etapa y luego en otra, ¿vale? Pero para que sean accionables, tienes que ser capaz de identificar un trigger, que por ejemplo podría ser en el histérico la compra compulsiva de papel higiénico, ¿vale? Es un ejemplo bastante claro. Así que no hay que confundir arquetipo con segmento, ¿vale? Los arquetipos hablan a nivel más emocional. Y para hablar del Journey, pues simplemente deciros que es otra herramienta muy útil que sirve para ponerte en los pies del cliente y hablar un mismo lenguaje en la organización de qué siente y qué vive a lo largo de las diferentes etapas. Y de manera muy, muy rápida explicaros que, por ejemplo, en el Journey de Connecting Visions, pero es un ejemplo bastante general, encontramos 2 tipos de problemas hablando del cliente que compra consultoría y que vive una auténtica montaña rusa. Hay un primer problema que es cuando tiene una idea, busca un proveedor, compra y adjudica, que es que tiene que mirar en el mercado, hay millones de proveedores y se vuelve muy loco, ¿no? Este problema en general no era muy hablado ni muy comentado en el sector. ¿Por qué? Porque tú no lo ves, es algo que pasa cuando normalmente el consultor se ha ido. El consultor va, da su chapa, se queda tan contento y no es consciente que el cliente tiene que ver a otros 28 proveedores, ¿vale? Con lo cual, a veces no vemos problemas del cliente porque están como en una zona invisible, ¿vale? Y es importante verlos y buscarle solución. Y otro segundo problema que había en este viaje es el que veis aquí en la ejecución del proyecto, que es por lo que se nos critica mucho a los consultores muchas veces, que es que ponemos gente junior, pero claro, tiene mucho que ver con el modelo de negocio. Así que hay veces que hay problemas, puntos de dolor que identificamos en los viajes del cliente, que para resolverlos pues hay que conocer bastante el sector y entender cómo resolverlo sin, digamos, sin estropear demasiado la cuenta de resultados, ¿no? Hay que ser ingenioso. A nivel del modelo de voz de cliente,
simplemente decir que hay que capturar, y luego esto se va a hablar bastante en los otros dos ponentes, hay que capturar toda la voz del cliente y no solamente las encuestas, sino todo el feedback que se da en redes sociales o que te dejan los empleados en el CRM, etcétera, lo tienes que integrar con tus datos para poder comparar percepciones con realidades, poder analizar todo esto, reportarlo a la persona adecuada en el momento adecuado para, en definitiva, actuar, que es lo más importante. Y hay muchísimas soluciones para buscar cuál es la mejor solución o tecnología para el tema de voz de cliente, y es complicado realmente saber cuál es la mejor, pero bueno, en eso también os podemos ayudar si necesitáis. Y simplemente para acabar en 60 segundos, aquí podéis ver que esto funciona, ¿vale? Las compañías que invierten en experiencia de cliente están mejor, claramente, y funciona especialmente a largo plazo. Fijaros que en bolsa se ve que tienen un mejor performance, ¿vale? Y aquí también podéis ver cómo mejoran el NPS las compañías que invierten sostenidamente en experiencia de cliente. Esto es ahora más importante que nunca, ¿vale? La gente se ha dado cuenta que no puede perder el contacto con el cliente. De hecho, dicen que es la palanca más importante después del COVID, para que os hagáis una idea, porque si hay un momento donde es importante empatizar con el cliente, entenderle, escucharle y tener mecanismos para poder estar en contacto con él, pues esa época es ahora. Y por último, simplemente 3 ideas, que sepáis que es fundamental, si queréis empezar por algún sitio, empezar por medir. Lo que no se puede medir no se puede gestionar, y ahora mis compañeros van a explicar modelos de medición muy avanzados que te permiten entender en profundidad al cliente, que es clave que esto esté súper sponsorizado. Si el líder no cree en ello, será muy complicado conseguir de verdad una compañía orientada al cliente, y que tratéis de utilizarlo como una herramienta para mejorar procesos y hacer procesos que sean más eficientes y a la vez mejores y aporten más valor al cliente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Se nota que estamos en manos de expertos y que has sido capaz en 20 minutos de enmarcarnos el tema fantásticamente bien. Muy bien, pues dicho esto, bueno, primero presento quiénes somos en Triangle. Yo lo voy a hacer muy rápido, voy a ir directo a la materia. Básicamente nosotros somos, lo que me gusta decirle, una consultoría de ejecución, ¿eh? Nosotros nos dedicamos, en base a un problema de una compañía, a buscarle solución. Somos un grupo de emprendedores, la mayoría de ellos venimos del mundo de FMGC, pues de Danone, como contaba ahora mismo Ignacio por mi parte, pues una compañera que viene de Nestlé, otra que viene de Nike, y sobre todo estamos, estamos especializados en el mundo sobre todo de ventas y marketing, ¿vale? Y también tenemos una pata de recursos humanos, ¿vale? Y básicamente ahí nos gusta ya como principio, como visión, distinguir entre dos grandes experiencias o dos grandes ítems que nos gusta buscar respuestas, ¿no? El primero, lo que llamamos experiencia cliente, y después hacemos una pequeña distinción que espero que no sea un palabra, ¿no? Como decía Sofía, que vaya en contra, ¿no? de lo que entendemos como experiencia cliente, pero me gusta mucho distinguir entre experiencia cliente y experiencia consumidor, ¿no? Porque al final muchas veces el cliente no es el usuario final, y si no, pues aquí todos los presentes en esta webinar seguro, y enmarcados pues, en venta de B2B, pues que sabrán lo importante que es tener bien alineado lo que sería el cliente, ¿no? Por lo tanto, si buscamos también enmarque dentro del FQM, de forma muy, muy práctica, yo me gustaría enlazar 2 puntos de 2 criterios, ¿no? En el primero, en la parte de implicar a los grupos de interés, están las relaciones sostenibles con los clientes, que por el punto que acabo de indicar para mí es clave. Cómo alineamos a los clientes en base a nuestra marca. Si no somos capaces que nuestros principales partners a la hora de tener una experiencia final con un consumidor
entiendan y compartan los valores de nuestra marca, pues lo tendremos muy complicado para tener éxito en el mercado. Y la segunda, evidente, ¿no? Dentro de crear valor sostenible, pues cómo somos capaces de que esta experiencia global sea lo más óptima posible, ¿no? Porque al final, yo lo primero, y intentando ir a un punto de vista muy práctico, ¿no? Pues lo primero que me preguntaba el otro día es ¿qué es experiencia global? ¿No? Y cuando hablas muchas veces con agencias y con... yo me encontraba, ¿no? Cuando hacíamos alguna campaña con Danone, ¿no? Pues, oye, ¿no? Y muchas veces, pues, me gustaba decirle, no quiero elefantes volando por los hipermercados, ¿no? Al final, lo que tenemos que buscar son pequeñas cosas que, digamos, que interaccionen de forma positiva con nuestro gran objetivo, que al final es dar una buena experiencia al usuario o consumidor final. Porque al final, la experiencia global pues, es experiencia empleado. Los principales embajadores, como bien comentaba Sofía también antes, pues son nuestros empleados. Entonces, lo primero que debemos tener es muy bien alineados con los valores de la marca. Y aquí pues, ¿no? Pues hay rankings como el de Best Place to Work, los cuales determinan, ¿no? el alineamiento muchas veces que hay con nuestros empleados. Después también, experiencia global es experiencia proveedor, y aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? con todo el tema, ¿no? En la actualidad que tenemos con Nissan. O sea, al final, pues el impacto que tengan nuestros actos como compañía y la imagen de la marca en un mercado, pues también cómo actuamos en un mercado y cómo interactuamos con los proveedores, evidentemente también es clave en tener una buena imagen y una buena digamos, reputación final con nuestros usuarios. Y después aquí hago la distinción que os comentaba, ¿no? Para mí experiencia global es experiencia cliente, entendiendo cliente, digamos, no el usuario, sino tu partner, el que te va a ayudar a vender tu producto, cuando sea, digamos, compañías pues que necesiten un paso intermedio para llegar a su usuario o a su consumidor. Y aquí pues puedes tener desde FMGC pues cómo trabajas pues, con el Carrefour de turno, con el Corte Inglés de turno, o en empresas de restauración, pues cuál es su posicionamiento en TripAdvisor, ¿no? O cuál es su forma, ¿no? Que está presente en el marketplace en el cual esté trabajando. Y después aquí, también con la visión tradicional, y yo vengo, como decía Ignacio, he estado 16 años en Danone, por lo tanto, lo de los moments of truth, ¿no? Para nosotros siempre habían sido claves, ¿no? Cómo interactuábamos, pero después, como os diré también en un ratito, los moments of truth están totalmente liados actualmente. Es verdad que antes estaba pautado y era medible, actualmente medir la experiencia en cada uno de los momentos es muy complicado. Porque al final, intentándole poner un número, ¿no? encontré un poco un dato que me parece muy interesante, que al final solo el 10% de las interacciones que tenemos con una empresa se recuerdan, ¿no? Lo único que genera recuerdo son las emociones. Por lo tanto, lo que tenemos que generar, evidentemente, como decía también Sofía, son emociones, ¿vale? Y esto es muy, muy fácil de decir y muy difícil de hacer, ¿eh? Entonces, a partir de aquí es donde debemos buscar formas prácticas y sencillas para poderlas generar, ¿no? Porque al final, esto todo el mundo lo sabe, es decir, no estoy evidentemente descubriendo la penicilina, porque el 89% de las empresas reconocen que la experiencia es la única clave de diferenciación que tienen versus la competencia. Esto es una evidencia, pero también reconocen que cuando intentan implementar este modelo de experiencia global y buscan unas barreras, ¿no? comunes que nos encontramos en las grandes compañías, sobre todo, pues la primera es la cultura organizativa. Cambiar una cultura es muy complicado y lo sabéis todos los presentes. La estructura organizacional, las jerarquías y cómo están gestionadas en una compañía a nivel también de experiencia final al usuario consumidor, nos puede dar muchos quebraderos de cabeza. Y después los procesos. Digamos que yo siempre digo, ¿no? Los procesos son fantásticos cuando creces y cuando necesitas muchas eficiencias, son súper necesarios e importantes, pero después también tienes que saber flexibilizarlos cuando ves que te generan una desventaja competitiva. Por lo tanto, los procesos tienen que estar para también saberlos poder modificar de forma continuada, siendo totalmente client-centric a la hora de
tomar tus acciones, ¿no? Y al final tenemos, y esto es en Triangla, yo siempre lo digo, ¿no? No sé si por convicción o por necesidad. A veces empiezas por necesidad y acabas por convicción. Creemos que la colaboración es clave, ¿eh? La colaboración y entendido colaboración pues con distintas compañías pues que pueden ayudarte a hacer las cosas mejor, que sean expertos en cada uno de los campos en los cuales quieres atacar. Y aquí os voy a poner un par de ejemplos, y no van a ser ni Uber ni Airbnb, ¿vale? Que son los casos clásicos de colaboración. Voy a ir a empresitas más pequeñas que hacen, digamos, objetivos muy concretos que los cubren, creo, de forma muy, muy óptima, y después la transformación digital, que está aquí mi partner, ¿no? Santi, que después va a explicarlo muchísimo mejor que yo, ¿vale? Y al final, como os decía, ¿no? La experiencia cliente, que lo que busca es ser el elegido, es nuestra relación con el B2B, nuestra relación con el cliente te ayuda a tener un buen proceso y una buena visibilidad en todo el proceso para ser el elegido, para después tener una buena experiencia de consumidor y que te vuelva. Y aquí es donde vamos a hablar de la segmentación cognitiva, que sobre todo va a profundizar en este caso Santi después, ¿vale? Si vamos por la parte cliente, no voy a ir rápido, pero voy a ir rápido, perdón. Pero al final me gusta destacar y cómo van a influir a la experiencia final del cliente en tres grandes cosas, ¿no? Es, uno, cómo tú estableces tu equipo y su mindset. Dos, el rigor comercial, entendiendo como rigor comercial, pues todos los procesos al final son claves a la hora de generar una buena experiencia al usuario y consumidor. Y el tercero, un par de ejemplos de colaboración que antes os comentaba, ¿no? Al final, cuando pensamos en quién es mi embajador de marca, tradicionalmente pensábamos en un vendedor, ¿no? El tío que iba puerta a puerta, ¿no? A vender nuestros productos. Yo cuando empecé en ventas hacía unos cuantos añitos en Danone, pues a mí lo que me habían explicado en la Pompeu, pues digamos que iba muy poco relacionado con las ventas, ¿no? Yo imaginaba pues que el vendedor era una tarea fácil, ¿no? Y digamos, tradicional de puerta a puerta, ¿no? Y al final, cada vez esta labor se ha ido profesionalizando con los procesos que voy a entrar un poquito después en más detalle, pero al final aquí la clave está en que el equipo de ventas tiene que ser todo el equipo de una compañía para asegurar esta experiencia y ligándolo con el inicio que os comentaba sobre la experiencia global, que están ahí todos nuestros stakeholders, ¿no? Porque al final tenemos que buscar un equipo, y esto es, digamos, una aplicación muy simple y personal que me gusta hablar. Al final, un buen vendedor, que al final pueden ser todos los empleados y todos los embajadores de una empresa, tiene que ser camaleónico, tiene que estar, ¿no?, adaptado a cualquier interlocutor que tenga delante, pero siempre con tres principios, ¿no? La justicia, la empatía y el largo plazo. Es decir, el largo plazo para mí es clave a la hora de diferenciar una empresa u otra, ¿no? Los actos que hagas hoy y sobre todo, ¿no?, en tus relaciones con los stakeholders, pues tienen muchas consecuencias a futuras. Puede parecer un tópico, pero es algo que a mí siempre, a todos mis equipos, me ha gustado dejarles muy bien interiorizado. Si vamos a la parte de rigor comercial, ya os decía, aquí no voy a entrar en el detalle, pero sí que es muy importante tenerlo presente en todos nuestros procesos de go-to-market, ¿no? Al final, alinear bien los big rocks de la empresa, la omnicanalidad. Sobra decir la importancia que tiene hoy la omnicanalidad en la experiencia final de nuestro usuario cliente. Hace unos años hablábamos solo de e-commerce, que tienes que estar en internet, qué tal. Ahora ya es que todo el proceso es circular. El equipo, evidente, la política que tengas, parece baladí, pero cómo tú estableces la cadena de valor a nivel de precios es fundamental en la experiencia final y más en productos que podemos encontrar en distintos canales, y aquí cada uno con vuestras compañías podéis aplicarlo de forma práctica. Al final, tener distintos precios en distintos canales y distintos players, cómo lo van a vender en la experiencia final del usuario es básico, ¿vale? Lo que llamamos el alineamiento con nuestros partners y los planes que hacemos con ellos, y ejecución, sobre todo. Esto es parte también, ¿no?, fundamental en el FQM. Para mí es, si tuviera tres grandes prioridades, ¿no?, en mi compañía hoy, es ejecución, ejecución y ejecución. Es como
somos capaces, ¿no?, de toda la teoría ponerla en práctica, ¿no? Y aquí no me enrollo y voy a ir ya a dos casos prácticos de colaboración de dos empresas que me parecen interesantes en dos grandes obstáculos que nos encontramos muchas veces como compañía. La primera es la internacionalización. Qué difícil es muchas veces poner las chinchetas que no sean viajes personales en cada continente, ¿no? Es cómo yo me puedo implementar en otra geografía. Entonces tienes muchas veces dos maneras, buscar un distribuidor, el cual muchas veces te dificulta, ¿no?, cómo llegas al final porque no conoces al cliente final y tienes digamos, una parte entre medio, o muchas veces montar una estructura, la cual siempre en los primeros años es difícil de hacerla eficiente. Entonces hay empresas, pues aquí pongo un ejemplo muy basado en alimentación y cosmética. Perdona, 4 minutos para pasar a la conexión colombiana. Perfecto, pues en 4 minutos estamos en Bogotá, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué hace ChefSam? ChefSam lo que hace es internacionalizar las marcas con una estructura externa que trabaja exactamente como una filial para varias marcas y tiene representación en distintos países y te hace, pues, que estas chinchetas, pues, digamos, las colocamos de forma más fácil, con un coste variable y, por lo tanto, creo que es un ejemplo interesante en cuanto a colaboración de internacionalización. Otras empresas, otro gran reto, la innovación, ¿vale? ¿Cómo hablamos de la innovación dentro de las grandes compañías? Muchas veces se establecen procesos, este es uno, ¿no?, y muy importante, es el GUS, que es qué fases tiene que tener antes de lanzar un producto, pero como decía un gran director general que tuve, al final no puedes tardar lo mismo en lanzar un yogur que un coche, ¿vale? Y es lo que muchas veces te generan estos tipos de procesos tan tediosos, ¿vale?, y tan largos. Entonces, aquí hay empresas, y aquí os pongo otro ejemplo, ¿vale? Unos buenos compañeros que son Nova Ventures, ¿vale?, que lo que hacen esta gente, pues, es hacer que el sistema de innovación, ¿vale?, sea mucho más rápido, y lo que hacen básicamente es aprender en el mercado. Muchas veces es aprender del error, lanzar cosas que a veces no están del todo completas, pero poco a poco lo vas realizando y testando, y arreglando. Y aquí tenemos unos ejemplos, como por ejemplo uno con Fonbella o uno de asesoramiento financiero remoto, ¿vale? Y si vamos en la parte, y ya acabo y cederé la palabra a Santi, ¿vale? En la parte de experiencia consumidor, lo que os decía antes, ¿no?, del tradicional sistema que llamamos los Moments of Truth, ¿vale?, que hablábamos del Zero, que era, oye, la gente te conocía normalmente por la tele, que era el sistema donde podíamos conocer a las empresas. Después iba a una tienda o a un vendedor y, digamos, que acababa de escoger cuál era el servicio y al final te probaba, ¿no?, que era el Second Moment of Truth, ¿no?, el Zero, el First y el Second. ¿Cómo está ahora? Pues no tengo ni idea, ¿vale? Ahora está totalmente, digamos, este proceso es totalmente incontrolable, porque la gente te puede probar en digital, te puede recomendar por TripAdvisor en el Second, te puede, ¿no?, conocer en social media. Entonces, evidentemente, este proceso hoy es difícil de controlar. Y aquí voy a tirar de una frase, justo ayer en LinkedIn, a última hora lo vi y lo he añadido, ¿no? El amigo Juan de Rus, que es un experto en todo este mundillo de consumer behavior, y utilizaba una frase de David Ogilvy que decía: los consumidores no piensan en cómo se sienten, no dicen lo que piensan y no hacen lo que dicen, ¿no? Al final, me parece una gran frase y que resume muy bien todo lo que hemos estado hablando, porque muchas veces, y aquí hablaba Juan, ¿no?, de, oye, ¿cómo será el mundo post-pandemia? Y decía, oye, se están haciendo muchas encuestas, pero muchas veces estas encuestas no dicen toda la realidad, porque la gente es emociones, no es sí es y no es, ¿vale? Y aquí es donde ahora va a entrar Santi a explicaros, ¿no?, el mundo de la segmentación cognitiva y todo lo que nos aporta una información que todas las grandes empresas y las no tan grandes empresas tenéis y que va a crecer en el futuro, que es la información desestructurada, ¿vale? Oye, está creciendo ya esta información un 62% anual. Para el 2022 se espera que el 93% de los datos sean no estructurados y al final creemos que esta información se tiene que explotar y, como veréis ahora, nos puede ayudar a conocer mejor a nuestros clientes consumidores. Y aquí os voy a dar solo dos ejemplos del final y ahora ya con esto acabo, ¿vale? Que nos abre un tipo distinto de segmentación, que es la que decimos que es la segmentality, que es la segmentation más personality, ¿vale? Que es
que es cómo ya son estas personas. ¿Y a qué te ayuda? Voy a hablar ya solo de un caso para pasar la palabra a Santi. Pues te ayuda en casos como un caso muy concreto, ¿vale? que os quiero explicar, que es, oye, este tipo de segmentaciones nos abre la puerta a poder entender pues, cómo es cada grupo de cliente pues, que podemos tener, por ejemplo, en distintas ciudades o en distintos sitios, ¿no? Y, por lo tanto, nos puede determinar cómo comunicamos a cada uno de ellos en cada uno de los sitios geográficos, ¿vale? Y así podríamos poner infinidad de ejemplos que, si os parece, ahora voy a pasar la palabra a Santi, que os puede explicar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. A clientes. Santiago, Santi es el CEO y el managing partner de una empresa que se denomina Índices, por Mosaic. Trabaja actualmente en esta organización que es está basada en la tecnología cognitiva de IBM Watson. Y bueno, él es titulado por la Pontificia Universidad Javeriana, ha estado en la Universidad de Barcelona, donde ha hecho el máster en marketing y en gestión comercial, y ha colaborado también, ha trabajado en la Universidad de Georgia como investigador asociado. Tiene un extenso y profundo currículum, pero prefiero que dedique el tiempo desde Bogotá a contarnos su experiencia en la valoración de la experiencia del cliente desde la segmentación cognitiva. Santi, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, aquí de madrugada desde el otro lado del océano. Muchísimas gracias por tenernos hoy en este espacio. Muy rápidamente, sí, Índices. Índices es una compañía que yo fundé hace 21 años con un socio y siempre apasionados por todo lo que es el conocimiento del cliente, las métricas del cliente. Y hace unos 4 años empezamos el camino hacia las tecnologías. Somos una empresa que se desmaterializó completamente hace 4 años. Teletrabajamos el 100% de los empleados hace 4 años. Como les digo, ya tenemos 21, o sea, no nacimos digitales, pero somos digitales. Y hace 4 años, cuando empezamos este proceso, nos dimos cuenta del surgir de estas nuevas tecnologías. Y como bien decía tanto Xavi como Sofía, empezamos a darnos cuenta que todos los sistemas de medición estaban y siguen estando centrados en el cliente, pero sobre todo en lo que dice o hace el cliente. Es decir, qué compra, qué transacciones nos hace, qué tipo de respuestas da en las encuestas. Y no es que esté mal, lo que pasa es que había que complementarlo, porque como bien lo hemos hablado ya en el webinar, nosotros nos movemos por las emociones y como lo decía Sofía, ya es difícil conceptualizarlas. Como lo decía Xavi, ve y genéralas en el punto de venta, ahora mídelas. Entonces nos dimos cuenta que las personas pues no eran solamente transacciones, no eran solamente respuestas y nos fuimos hacia el tema de emociones para entender a las personas y poder agruparlas complementariamente de muchas otras formas. Xavi ya les hablaba un poco de la información no estructurada y la mejor forma de establecer qué es información no estructurada claramente es su contraparte, la información estructurada. Para los que son ingenieros, para los que les gusta esto, es lo que está en modelos SQL, es decir, filas y columnas. Entonces, si yo tengo una información que es legible por un Excel, por un SPSS o por cualquier herramienta que tenga la capacidad de leer filas y columnas, eso es información estructurada. Nosotros estamos en el campo de juego de la información no estructurada, es decir, toda aquella información que no está dentro de esos Exceles y que ponerlos en esos Exceles para que haga una gráfica, para que saque una estadística, pues cuesta mucho esfuerzo, tanto en personas como en analítica. Están representados hoy fundamentalmente, si seguimos con el Customer Centric, en audios,
en textos abiertos, en chats, ya sean de personas o de robots, en observaciones que nos hacen en las encuestas y en redes sociales. Todo lo que está allí, esos textos abiertos, esa voz, literalmente la voz del cliente, poder trabajarla en tiempo real es lo que nos permite hoy la tecnología. Entonces, una de las preguntas que nos decían, oiga, por favor, cuénteme cómo nos podemos diferenciar a través de esto. La respuesta es la que ven ustedes hoy proyectada. La inteligencia artificial nos permite conocer a los clientes desde su personalidad, emociones y sentimiento, transformar eso en conocimiento y poder en consecuencia generar medidas. Una de las primeras medidas que generamos es precisamente el índice de la experiencia del cliente. Una de las premisas aquí, y quiero ser muy claro con la audiencia, es la experiencia del cliente no es algo que se obtiene únicamente desde lo que pregunto, porque como bien lo decía también Sofía, 90% de las cosas que decidimos son emocionales, sino que después tratamos de racionalizarla. Cuando a mí me lo preguntan a través de una encuesta, cuando a mí me lo preguntan a través de una intercepción en un punto de venta, están recurriendo a ese 10% racional. Entonces, nosotros tenemos ya conectado con inteligencia artificial unos algoritmos que extraen emociones y sentimientos de esa voz del cliente y de esos textos del cliente y nos generan un índice de experiencia del cliente que no se ha preguntado, que viene de los niveles de alegría, de ira, de tristeza e incluso de los sentimientos que se miden desde -1 hasta +1, que son fundamentalmente negativo, neutro y positivo. Y de esa combinación sacamos un número de 0 a 100 que va a cualquier dashboard y como lo hablaban también hace un instante, puede ir conversando con los NPS, con los índices de satisfacción y otras métricas que tengan las compañías. Llegamos entonces a Segmentality, ya les daba una abrebocas Xavi, estamos mezclando segmentación con personalidad y es cómo optimizo todas las acciones de marketing partiendo del cliente como persona, profundizando los segmentos actuales y encontrando puntos de contacto entre los segmentos que tenemos hoy, seguramente desde la analítica, desde los programas de fidelización, hacia lo que son las personas que lo conforman. En ese orden de ideas, Segmentality y de la mano de Watson, que es la máquina de inteligencia artificial sobre la cual extraemos la información o que nos ayuda a hacer ese puente entre cliente y datos, nos basamos en el modelo de los 5 grandes rasgos de la personalidad. Es un modelo de psicología cognitiva, por eso también se llama tecnología cognitiva, porque llega a cuantificar los elementos que hacen parte de la personalidad de cualquier individuo. No solamente estos 5 que ustedes ven proyectados, sino algunos subfactores, las necesidades, los valores y, como lo he mencionado, emociones y sentimientos. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para llegar a unos segmentos en donde describamos a las personas no por lo que me compran, sino quiénes son ellos cuando están y cuando no están en mi territorio. Alguna vez, compartiendo con alguna compañía aquí en Colombia, nos decía su presidente, nosotros llegamos a ser tan arrogantes de decir que teníamos un segmento de clientes no saludables y los clientes no saludables fundamentalmente estaban conformados por aquellos que no nos compraban a nosotros las frutas y la verdura. Y entonces decía, imagínense el nivel de arrogancia, nosotros pensar que como no nos la compran nosotros, no son saludables. Entonces, con esas frases, uno termina pensando, ¿quiénes son los que están allí detrás? ¿Quién es el que está detrás de la compra? ¿Quién es esa persona? Incluso que cuando no me está comprando a mí, estará haciendo otras cosas, estará comprando otras cosas, incluso en la competencia. Para cada uno de nuestros clientes, nosotros sacamos un modelo de segmentación, como bien lo decía también Sofía, un arquetipo, en este caso un arquetipo cognitivo, pero hemos empezado a darnos cuenta que hay una forma sencilla de explicarlo y nos hemos dado a la tarea de conseguir 3 tipos de cliente muy específicos. Esto a nivel de ejemplo. Los quick players, por ejemplo, esta tecnología nos saca muy rápido la información, como les decía, incluso en tiempo real. Son personas que actúan solas, que son absolutamente impulsivas,
que no hacen muchos cálculos para decidir sus compras y que actúan fundamentalmente por instinto. Esas personas pueden ser hombres, mujeres que nos compran en un formato, que nos compran en otro, que pagan en efectivo, que pagan con dinero digital, cualquiera. Nosotros inicialmente ponemos en una bolsa a todos los clientes que estamos evaluando y los ponemos en este tipo de grupos antes de conectarlos nuevamente con sus realidades sociodemográficas. Los team players, por ejemplo, serían personas que son más reflexivas, que toman tiempo para decidir, pero sobre todo toman las decisiones en conjunto. Y los single players, que actúan solos como los quick players, pero son los más conservadores, los que tienen un Excel de sus compras y los que están muy, muy pendientes del precio, por ejemplo. ¿Cómo actuamos? Es decir, ningún segmento tiene sentido si no tenemos cómo llegar hacia él. Nosotros tenemos dos formas de hacerlo. Uno, desde la información cognitiva, con información como la que, perdón, con estrategias como las que ustedes pueden estar viendo allí, muy centradas en la comunicación, también en el marketing. Por ejemplo, a un quick player llegarle con información oportuna y rápida, de manera muy concreta. Los team players mostrando clientes similares. En ese orden de ideas ya empezamos a conectar, por ejemplo, a un team player le va a gustar más interactuar a través de Instagram que de Twitter u otra herramienta. Un single player que necesita información detallada sobre la promoción, sobre el valor, sobre el precio, de pronto va a ser un cliente más de Twitter que un cliente de Instagram, y así podemos ir conectando no solamente con el tipo de cliente, los canales que utiliza, sino además con las bases de datos transaccionales. Porque ¿qué hemos encontrado? Ahí está también conectado con el mismo ejemplo. Los quick players pueden ser predominantemente mujeres mayores de 35 años. Aquí manejamos en Colombia no los niveles de ingresos, sino se llaman estratos de 4 al 6, con ingresos superiores al promedio, que compran cosas saludables cada 2 semanas. Entonces, si en este momento entrase una clienta nueva a través de mi e-commerce y al inscribirse tuviese al menos 5 de 6 o de 7 de estas características, pues yo podría preclasificarla como un segmento quick player y a través del marketing, enviando estímulos y esperando respuestas, dejarla en ese segmento efectivamente o ir moviéndome hacia otros 4 o 5 segmentos. Normalmente descubrimos hasta 5 segmentos en cada una de las empresas que trabajamos. Casos prácticos rápidamente a nivel de retail. Este es un retail que ustedes lo van a conocer más por su asociación con el grupo Casino de Francia. Aquí aportamos fundamentalmente a rediseñar todos los sistemas de evaluación del cliente y a generar segmentos que hoy están siendo conectados con su base de datos de fidelización. También nos hemos dado cuenta en textiles que las brechas que existen entre el cliente, entre la experiencia del cliente, medida de emociones y sentimientos, y la experiencia del cliente, que es lo que nos dice, lo que nos califica, es hasta de 14 puntos sobre 100. Porque el hecho de que encuentre lo que busca no significa que le haya pasado bien en la tienda. Son dos cosas que son complementarias. Hemos trabajado con telemedicina, concretamente con telemedicina pediátrica, en donde hemos fundamentalmente apoyado a herramientas tecnológicas como esta a generar confianza en el consumidor, confianza en el paciente, en este caso confianza en madres y padres que, para no tener que sacar a su hijo en plena noche con fiebre, han decidido llegar a través de una herramienta a las respuestas que necesitan. El aeropuerto El Dorado, que aquí en Bogotá, para los que no saben, es el tercer aeropuerto de toda América Latina, el tercer aeropuerto en pasajeros y el primero en carga. Un aeropuerto fundamentalmente es un centro comercial lleno de tiendas. Nos han confiado también una segmentación cognitiva para aumentar los tickets promedio en esas tiendas, y fundamentalmente lo que hemos encontrado es que no solamente hay 4 tipos de viajero, sino 9, y de esos 9 no todos están propensos a comprar en todas las tiendas. Y ya para cerrar, medios de pago entendidos como franquicias de tarjeta de crédito. Este caso puntualmente se realizó en Ecuador, también aquí en América Latina, buscando que las personas que utilizan las herramientas de apps para pedir domicilio, fundamentalmente groceries, temas de supermercado, pagaran también con dinero electrónico.
lo que redundó no solamente en una alianza de esta app con la franquicia de tarjeta de crédito, sino además y adicionalmente en una segmentación que llegó a detallar por ciudad y por tipo de cliente en el Ecuador, las 3 ciudades principales del Ecuador, qué tipo de acciones había que tomar para lograr una mayor tasa de compra con dinero electrónico, con pagos digitales. Y fundamentalmente desmitificamos la seguridad, fundamentalmente mitificamos la agilidad, porque hay personas que la compran incluso simplemente por sentirse una persona de vanguardia, por sentirse una persona de tecnología, y ojo con lo que estoy diciendo, sentirse. Entonces puede ser que nos digan que lo hacen por seguridad o que lo hacen por agilidad, pero realmente lo hacen por sentirse capaces de hacerlo. Y eso es fundamentalmente lo que les queríamos compartir desde Índices. Y muchas gracias por el espacio. Listo para la conversación y para las preguntas. Genial. Pues muchísimas gracias, Santi. Y vamos a abrir el diálogo. Y lo primero que quiero es contaros que me gustaría que los 3 ponentes os interpeléis también mutuamente, que se vea además cómo estaba preparado, es decir, ser naturales y lo que necesitéis pues lo preguntáis. Yo tengo una primera pregunta, que voy a empezar por el final, por la de presentación de Santi. Hablabas de los quick players, de los team players y de los single players. Y para interactuar con esos clientes habéis recogido unos datos para construir esos perfiles, esas personalidades. ¿Qué datos son los que son fundamentales conocer y entender y recoger, por lo tanto, para hacer esa segmentación? En estos casos estamos utilizando principalmente la voz del cliente a través de audios que pueden llegar por sistemas tan simples como WhatsApp. Digamos, es importante entender que nosotros no analizamos la voz desde el punto de vista fisiológico, sino que estamos analizando la voz del cliente, entendida como las palabras, las frases y el contexto a través del cual nos está conversando. Entonces, para el retail, por ejemplo, que puse ahí del caso práctico, recolectamos 803 audios, cada uno de 7 minutos, más de 7 minutos, lo que nos da más o menos unos 75.000 minutos de audio que se procesan en un día y medio. O sea, la máquina es capaz de sacar esos 75.000 minutos de audio en día y medio. El resto, la otra semana, es lo que nos demoramos los humanos poniendo esto en un PowerPoint para poderlo expresar de cara al cliente y conectándolo con la base de datos para poder mostrarlo también en dashboards, para que el cliente no solamente sepa quiénes son sus quick players, sino qué ticket promedio tienen, en qué formato están comprando y qué tipo de mercancía están comprando, porque lo conectamos aquí no se llama DNI, sino la cédula de ciudadanía, pero es nuestro campo llave. Perfecto. Muchas gracias, Santi. Xavi, en tu opinión, ¿cuáles son los canales más eficaces para una buena experiencia de cliente? O sea, o mejor dicho, ¿cómo optimizar los diferentes canales para una buena experiencia de cliente? No, a ver, yo creo que básicamente lo que tienen que respirar, o sea, al final, para mí los canales, digamos que son, no son el fin, ¿no? Son la forma. Entonces, lo que debes generar, lo que debes entender para mí es qué quieres tú transmitir como marca, qué nivel de awareness, cómo quieres ser visto y con qué soluciones quieres llegar al consumidor, y a partir de aquí todos los canales tienen que respirar estas soluciones o esta imagen, ¿no? Y por eso muchas veces, y como decía antes, ¿no? Hace pocos años pues hablábamos solo de la irrupción del mundo digital, y cada vez se entiende más pues que el mundo físico y la experiencia que tiene la gente en el día a día con las interacciones humanas es clave y tienen que transmitir lo mismo. Y aquí, pues en el mundo del retail, para poner un caso concreto,
bueno, comparemos cómo eran las webs de e-commerce de Carrefour o Corte Inglés hace 5 años, comparémoslas con ahora, ¿no? Es decir, cómo se gestionan las promociones, cómo se gestiona la segmentación, la cual ya va muy acorde con la segmentación que puedes encontrar en una tienda, pues son pequeños puntos clave que al final, digamos que la homogeneidad de acción es clave para generar una buena experiencia en todos los canales. Pero en realidad Sí. todas las recomendaciones de los gurús son que las organizaciones hoy tienen que ser omnicanal, es decir, atender a todos los clientes a través de todos los canales, y sin embargo la impresión de los que somos un poco más profanos en estos temas es que la cercanía, la empatía personal en una tienda, pues con un vendedor que te recibe y que te ayuda y te atiende y habla contigo, debe ser difícilmente sustituible en los demás canales, ¿no? ¿Qué pensáis los tres? Sí. Yo por hablar de este tema, bueno, primero me parece interesante que antes se hablaba de multicanalidad, entendido como que todos los canales tenían que hacer todo, y luego se vio que no, que el concepto es omnicanalidad, que es un concepto más de complementariedad entre canales. O sea, no se trata de que todos los canales hagan todo, sino que por cada canal se puede hacer lo que tiene más sentido hacer en cada canal. Entonces, el típico ejemplo de, bueno, pues que ha sido un error que se ha cometido de manera muy habitual, pero que se está tratando de subsanar, es que el e-commerce se lanzó como un canal independiente que prácticamente competía con la tienda, ¿no? Cuando realmente, ¿qué se está viendo ahora? Y ya con todo esto del COVID, pues multiplícalo por N, pues se está viendo que cada vez más la tienda está siendo un espacio pues más experiencial, ¿no? Donde la gente le gusta ir a ver, bueno, pues también pasa el rato, quieren ver a un vendedor que les explica, un poco lo que tú dices, pero luego igual para comprar, pues ya no quieres la cola ni nada por el estilo, sino que lo compras por internet. Entonces hay mucha más complementariedad entre tienda y e-commerce, y eso implica, esto que es muy fácil de decir, a nivel organizativo es dificilísimo porque significa cambiar los objetivos y significa reorganizar mucho cómo se había inicialmente pensado en muchos casos. Xavi, Santi. Bueno, en mi caso pienso igual que Sofía, hay una complementariedad de los canales, pero a mí me gusta decir que estamos en un momento en donde no hay respuestas únicas. Es decir, hay días en donde yo extraño la experiencia. Nosotros aquí en Colombia estuvimos haciendo y estamos haciendo unos estudios de lo que llamamos ahora el nuevo consumidor, muchos de ellos apoyados en esta inteligencia artificial. Y la gente nos decía, pero la gente, ¿por qué será que después, cuando empiece el desconfinamiento, la gente va a querer salir a un restaurante? Si ya se ha dado cuenta que come bien en casa, que lo puede pedir, que le mandan el kit completo para que haga la pizza en casa. No es que las personas no extrañan los productos, las personas extrañan la experiencia, ¿de acuerdo? Porque para hacer pizza todos los días, si quieren, pero que a uno le sirvan una buena pizza en un buen sitio, seguramente en una terraza, afuera, ahora ustedes que están entrando en verano, es la experiencia lo que quieres, ¿no? Esa experiencia es el sol en la cara de pronto, el viento, eso es lo que extrañas. Entonces, hoy la multicanalidad evoluciona a la omnicanalidad, pero también somos multisensoriales. Entonces, al ser multisensoriales, no podemos llegar a un cliente únicamente por uno de esos canales. Hay que también ser muy plurales en ello. Xavi. Xavi. Sí, no, básicamente muy de acuerdo con lo que están diciendo, y complementan un poco también lo que decía al inicio, que cuando hablamos de la omnicanalidad, pues sí, es el complemento de distintas acciones que tienes que hacer muchas veces para llegar al mismo cliente, ¿vale? Y además que este mismo cliente, como sabéis, es infiel por naturaleza, es decir, que hablamos muchas veces, ¿no? Mirándonos el ombligo
de que, ¿no? Y esto nos pasa a muchos, ¿no? Que siempre pensamos que nuestro cliente es solo nuestro cliente y nuestro cliente en el mismo tiempo pues que está comprando o consumiendo un producto de una marca, al minuto 2 está consumiendo el de otra. Por lo tanto, aquí también digamos que esta infidelidad por naturaleza que tenemos como clientes y como consumidores, esta omnicanalidad la hace más fácil. Por lo tanto, en cómo cuidas cada uno de los detalles y haces que sean complementarios, también es clave a la hora de competir. Y los primeros los primeros en realizar experiencias, digamos, más completas, más redondas con los consumidores, podrán generar ventajas competitivas muy importantes en el mercado. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Que es que todo este mundo hace que la posibilidad de elección y de infidelidad de nuestro cliente sea mucho, mucho, mucho más fácil. Perfecto. Muchas gracias. Sofía, hay una pregunta para ti. ¿Cuáles son las principales palancas para poder ofrecer una experiencia de cliente consistente en todas las interacciones con los clientes y a través de todos los canales? ¡Qué barbaridad! Facilita para ir abriendo. Bueno, pues sí, las palancas, yo por reforzar un poco el modelo de las 5 Is, pero es que realmente creo que esas son las principales palancas. O sea, tienes que tener una estrategia clara, es decir, entender a qué arquetipos de clientes te diriges y qué les vas a ofrecer de manera diferente. Esa es una palanca clarísima. Tienes que tener en la organización alguien que vele por esa experiencia de cliente consistente. Es decir, esto no va a pasar solo, sino que necesitas un departamento, un área, una persona, llámalo X, cuyo trabajo sea precisamente ponerse en los zapatos del cliente y asegurar esa consistencia. Esa sería la I de impulso. Luego, a nivel de implicación de los empleados, bueno, de las personas, ¿no? Pero fundamentalmente de los empleados, les tienes que explicar qué es esto de experiencia de cliente e idealmente que haya una métrica como puede ser el Net Promoter Score, que es el índice de recomendación de los clientes que el empleado entiende y que está en su variable. Es una práctica bastante buena. La I de interacción, que es que diseñes de manera sistemática, rediseñes las interacciones de los clientes poniéndote en sus zapatos y entendiendo dónde invertir y dónde desinvertir porque al cliente no le aporta valor. Y por último, la I de interpretación, que es que seas capaz de medirlo de manera sistemática, tanto, como bien decía Santiago, tanto la información estructurada, o sea, las famosas encuestas, que está bien y es, digamos, fácil y barato de implementar, pero seguramente encontrarás información de más valor en la información desestructurada. Muchas gracias, Sofía. Hay una pregunta interesante porque todos hemos sido universitarios, por lo tanto, aunque no nos dediquemos ahora a eso, pero entre todos a ver si somos capaces de darle una respuesta. Dice, la experiencia total de los estudiantes en su vida universitaria. Que hay distintos momentos, fases en su estancia y en relación a sus perspectivas. Inicio, permanencia, egresado y empleabilidad. ¿Qué herramientas son las idóneas? Entiendo que para medir el nivel de experiencia del estudiante y cómo gestionamos esta información y la utilizamos en el análisis para alimentar los procesos de mejora y transformación. A ver, Xavi y Santi, que estáis en el mundo académico también, Sofía ha pasado por el mundo académico. ¿Me puede repetir, Ignacio, las 4 partes? Me quedé con estudiante, egresado y empleable. En las cuatro fases que determina, dice eso que es inicio, permanencia, egresado y empleabilidad. ¿Qué es regresado? Es que yo esa palabra... Egresado. Licenciado. Ah, vale.
Bueno, es una pregunta bien interesante. Sí, como dices, yo llevo también algo más de 20 años en la docencia como actividad complementaria. En el inicio es importante entender los motivadores de la persona para estudiar una carrera o un posgrado o lo que fuese. La mejor forma de entenderlo es a través de información no estructurada, es decir, antes simplemente dependíamos de una entrevista, alguien nos entrevistaba, nos decía qué te ha motivado, etcétera, etcétera. Hoy lo podemos hacer a través de esos canales, pero complementando con otras métricas. La permanencia es tal vez hoy el reto más importante. La permanencia es el reto más importante porque la deserción estudiantil cada vez es más alta por varios motivos que no voy a profundizar ahorita, pero fundamentalmente hay dos, y es todo el proceso de certificaciones, o sea, la gente puede ser certificada en coaching, algo certificada en no sé qué, y sistemas de información de no sé qué. Entonces la formalidad se ha venido reemplazando con modelos como pues, de nuevas universidades. Y la permanencia no depende únicamente de la institución, sino de la información que rodea al estudiante durante el proceso. Es muy importante ver Singularity University cuando tengan espacio, y ese tipo de nuevas propuestas es lo que está comprometiendo la permanencia. A nivel de egresado, este tipo de espacios, conectar con los egresados, hacer networking, y el tema de empleabilidad tal vez es el que menos me queda cerca y es por el que menos podría opinar, pero pues hace parte del proceso, pero realmente la parte de empleabilidad no se me ocurre nada, por lo menos así de primera medida. Bueno, yo tengo, para esa parte tengo la respuesta muy fácil, y es que los tres expertos sois autoempleadores, y parece que está claro que cuando uno se prepara para lo que quiere y adquiere una cierta experiencia en compañías, luego es capaz de autoemplearse y generar su propio destino laboral. Sofía. No, yo iba a comentar que en realidad una universidad no dista mucho de cualquier empresa, con lo cual todas las palancas que hemos comentado para cualquier empresa creo que aplican de manera exactamente igual. Y a nivel de empleabilidad sí me parece muy interesante, y creo que hay algunas universidades, yo por ejemplo hice el MBA en el Instituto de Empresa y he de decir que lo hacen muy bien, que mantienen muchísimo el contacto con, bueno, pues el famoso alumni, ¿no? Y aparte de que, por supuesto, están disponibles para ayudarte en la empleabilidad y tienen un montón de alianzas, pero ese contacto continuo y ese crear comunidad con la gente que ha pasado por esa escuela y que haya orgullo, una vez más volvemos a los sentimientos. Creo que hay universidades que hacen mucho mejor que otras el tema de orgullo de pertenencia y luego generar esas, que además genera un efecto network muy interesante en algunos casos, ¿no? Que incluso se ayudan un poco unos a otros. Yo aquí añadiría sobre lo que estábamos comentando, sobre todo en la parte de inicio y de permanencia, algo que es el café para todos, ¿no? Es decir, también cómo se comunican las universidades muchas veces, pues digamos que no es muy personalizado. Entonces, mi humilde opinión, ¿no?, es que a veces el intentar conocer mejor las personas y, como decías antes, ¿no?, los motivadores que tienen en estudiar lo que están estudiando, y qué le hace, pues digamos, tener los objetivos para al final tener una empleabilidad, es importante conocerlos y seguramente no aplicar este café para todos, ¿no? Es decir, es intentar buscar pues más el one-to-one, intentar buscar una comunicación más ad hoc por los distintos tipos de estudiantes que podemos encontrar, que pueden ser muy variopintos. Y a partir de aquí, muy de acuerdo también con Sofía con el tema de la empleabilidad. Yo creo que todos los foros de antiguos alumnos son súper importantes, y con distinta medida, creo que algunos los potencian más o menos, debería ser clave para cada una de las universidades. Pero es curioso. Y por acabar, una cosa
una reflexión que también me parece interesante, que a veces he hablado con gente de universidades con los que he estado hablando de hacer proyectos de experiencia de cliente, y me comentaban que se encuentran con un reto, que creo que es un gran reto, que al final los profesores pues muchas veces son autónomos, independientes, gente que es clave a la hora de transmitir la experiencia, pero muchas veces no dependen tan directamente de la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues es interesante porque es cómo hacer que todo ese ecosistema, que es absolutamente clave, tenga un estilo más o menos definido y que sean capaces de ser embajadores de lo que tú quieres hacer transmitir. Y eso solo se consigue realmente con una influencia verdadera y haciéndoles partícipes de un proyecto ilusionante, común, con unos valores, y bueno, pues tratando de seleccionar gente que también tenga un poco esos valores y ese estilo, ¿no? Pero es verdad que es más difícil que si tienes a la gente en plantilla, que les puedes pues seguramente formar o aleccionar mejor un poco de lo que tienen que hacer. No, iba a comentar antes que ciertamente las universidades norteamericanas consiguen crear una identidad y un vínculo especial con sus estudiantes. Y no hay película o no hay sitio donde no aparezca o el banderín de la universidad o la sudadera con el logotipo y con las iniciales. Y eso al final transmite también algo. Y aquí, en cambio, parece que en España al menos están más indefinidas las universidades, se diferencian poco y hay poco orgullo de pertenencia a una universidad, aunque luego todos digamos, yo soy de la Politécnica o yo soy de la Autónoma de Barcelona, pero hay poco elemento visual que haga esta vinculación con el estudiante. Sí. Otra pregunta. ¿Qué métricas recomendáis para vinculación más allá del NPS, si es que recomendáis también el NPS? Porque cada vez parece que salen más adversarios de esa métrica. Sí. Pues mira, sobre este punto, yo desde luego sí que no creo que sea la única métrica, que es como dice el libro, ¿no? El único indicador que hay que medir. Me parece sin duda un indicador interesante, no tanto por la pregunta en sí, con qué probabilidad recomendarías a un amigo familiar del 0 al 10, sino porque sea la primera pregunta y porque luego tenga un campo abierto que permita al cliente expresarse libremente. Y creo que muchas veces es más interesante el análisis del campo abierto que la obsesión con la nota. Dicho esto, creo que lo que hay que medir tiene mucho que ver con tu propuesta de valor. O sea, si tu propuesta de valor es clave la simplicidad, pues a lo mejor tienes que pensar en un indicador que tenga que ver con si todo lo estás haciendo de una manera sencilla. Si tu propuesta de valor tiene que ver, es decir, tienes que preguntar al cliente, por ejemplo, en el Banco Santander, para el cual trabajé en el diseño de la experiencia, pues su propuesta de valor tiene que ver con simple, personal y justo, ¿no? Como sabéis, y hay un indicador para medir si están siendo simples, otro para saber si están siendo personales y otro para saber si el cliente percibe que están siendo justos. Entonces, hay que medir lo que tú quieras transmitir para ver si lo estás consiguiendo o no. Y siempre, a poder ser, analizando el campo abierto, porque ahí el cliente te va a decir cosas que te sorprendan. Es donde le dejas explayarse en su lenguaje. Perfecto. ¿Xavi? Sí, totalmente alineado con lo que dice Sofía. O sea, al final los KPIs tienen que ser digamos, un reflejo de la estrategia y los objetivos que tengas. Entonces, a partir de aquí es lo que tienes que medir, es lo que, digamos, lo que tú tienes como objetivo de compañía. Si el objetivo de compañía pues es ser disruptivo, ¿no? Si eres Red Bull, evidentemente que lo que vas a medir no es lo mismo que va a medir el Banco Santander, ¿no? Entonces, o cualquier marca, ¿no?, relacionada ahora con la generación Z o con qué generación tú quieras interactuar. Por lo tanto,
digamos que tienes que abrirlo y sobre todo y que esté ligado pues con las emociones que tú puedas transmitir que estén ligadas con tu objetivo, básicamente. Y luego, ¿Algo que si me añadir? permites añadir una cosa, Ignacio, que es que me parece importantísima, porque la gente muchas veces se obsesiona con medir. Y mi pregunta siempre es, ¿y cómo vas a actuar? ¿Vale? Es decir, esto es como en una relación personal. No hay nada que te pueda enfadar más que te pregunten para luego no hacer nada, ¿no? Oye, si me estás preguntando, será para luego actuar de alguna manera. Entonces, es fundamental que a veces las organizaciones se lían la manta a la cabeza y se ponen a hacer encuestas como locos y luego, sin embargo, no tienen pensado quién va a llamar a un cliente si está descontento, aunque solamente sea para pedir perdón, que ya es algo, y por supuesto para enterarse más, idealmente, o cómo en el diseño de nuevos productos y servicios se va a incorporar ese feedback, ¿vale? Entonces, también quería decir eso, que no solo se trata de medir, sino sobre todo se trata de actuar con ese feedback. Santi. Yo complementaría diciendo algo de lo que estoy convencido, y es que el NPS es una métrica que ahora está muy de moda y que casi que uno observa a estos directivos en las empresas diciendo, ¿y cuánto es el tuyo? ¿Y cuánto es el tuyo? ¿Y cuánto es el tuyo? Como, ¿no? Hace parte un poco también de un tema social ahí, pero estoy de acuerdo con Sofía en la parte del campo abierto, ahí es donde va a haber más riqueza, pero estoy convencido de que hay que construir métricas con el cliente, porque es que todavía seguimos en muchos casos se sigue desde la arrogancia de la empresa preguntando lo que para la empresa es importante, pero ¿quién le ha preguntado al cliente si esto es importante o no? Y me encanta el ejemplo de Amazon Go. Todos los retailers liados, como dicen en España, con el tema de las cajas, las filas, las demoras, y Amazon Go no mejoró las cajas, las quitó. Entonces, cuando yo entiendo realmente lo que le estresa al cliente, lo que le preocupa al cliente y lo que disfruta el cliente, construyo métricas de afuera hacia adentro y son mucho más precisas y sobre todo mucho más sencillas, porque el cliente no quiere responder 73 cosas que para la empresa son importantes. Quiere contestar las 3 cosas que para el cliente son importantes. Entonces, complementar con esa mirada de afuera hacia adentro. Perfecto. Ahora voy a pedir a los 3 expertos que como máximo 5 claves nos digáis cómo se diseña para aquellas organizaciones que en realidad están empezando, que no han hecho casi nada todavía en este área. ¿Cuáles son las 5 claves para diseñar la experiencia global? Así de fácil. 5 claves para diseñar la experiencia global del cliente. Súper simple, Ignacio, la teníamos toda lista aquí. Estoy seguro, la llevabais preparada. Si queréis, yo si queréis empiezo, que es un poco Sofía. repetitivo, pero me voy a tratar de poner en los zapatos de una empresa que efectivamente no... Alguien que habitualmente ha medido satisfacción y se ha dado por satisfecho él mismo con esa medición, y ahora escucha esto y dice, hombre, debería hacer algo para diseñar cómo hacer la experiencia del cliente en mi organización, cómo cuidarla. ¿Por dónde empieza? ¿Qué 5 claves le darías? Pues mira, yo lo primero que le diría es que hiciera un ejercicio de escucha abierta a los clientes. Y cuando me refiero a escucha abierta es que seguramente se ha medido satisfacción, como decía antes, me parece que era Santiago, les ha preguntado muchas preguntas, pero todas como muy condicionadas a su proceso, a sus atributos, etcétera, y a lo mejor no ha hecho tantos focus, no se ha sentado con los clientes, les ha empezado a preguntar, a charlar con ellos, ¿vale? Y que intente hacerlo siguiendo pues un poco el viaje del cliente, pero una vez más que no lo intente pintar él, sino que lo co-cree con los
con los clientes y también que se ayude por los empleados, especialmente por aquellos que están en contacto más directo con el cliente, y haga ese primer análisis o ese primer ejercicio de cuáles son los momentos de la verdad, es decir, los 5, 7 momentos clave que el cliente suele recordar y cuáles son los principales puntos de dolor y si es que tiene, que sería una gran, estaría de enhorabuena, algún factor diferencial, ¿vale? Entonces yo empezaría por ahí y a partir de ahí pues ya empezaría a intentar sistematizar cómo mido los momentos de la verdad, cómo puedo recoger el feedback, pero bueno, eso quizás ya es otro capítulo. Sigo yo, si queréis. A ver, no sé si van a salir también 5 o no. Voy a decir un poco mi punto de vista. El primero, coincido absolutamente con Sofía, que es escuchar al cliente, y creo que esto ha quedado claro con todo lo que hemos ido hablando todos nosotros. La escucha activa y entender las emociones de lo que transmite el cliente. Después, para mí, el primero y fundamental en cuanto a actuación es con nuestros propios embajadores. El otro día salía, por ejemplo, ¿no? Pues un caso, ¿no?, de Carrefour Francia, que ya estaba empezando a pagar a sus directivos por estas métricas de satisfacción del cliente que ellos tienen definidas. Es decir, un poco lo que siempre había hablado pues otros, ¿no? Pues ellos lo están ya ejecutando dentro del sistema de retribución, que muchas veces no tiene por qué ser el fin, pero sí que puede ayudar, ¿no?, a alinear todo el mundo, simplemente como ejemplo. Y después para mí es cómo juegas la omnicanalidad que ya hemos hablado. Para mí es clave lo que transmite la marca y cada punto de interacción, ¿no?, los momentos de la verdad, pues realmente qué experiencia están teniendo, pues entenderla, involucrar a la gente y que ellos sean los primeros en entenderlo. Y siguiendo con otro ejemplo de Carrefour, ¿no? El otro día leía pues, que el director general actual de España, que ahora ha pasado a Francia, recibía en su propio mail todas las quejas de los clientes. Es decir, si tú ponías una queja en la web de Carrefour, le llegaba al director general, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños detalles que creo que marcan la diferencia, ¿no? De que realmente involucres a toda la gente en tu organización en satisfacer las necesidades de tu cliente. Santi, Vale. ¿complementas? Sí, yo lo pondría en esos 5 tópicos y escuchar al cliente definitivo. O sea, no podemos inventarnos nada desde la prepotencia de la empresa. 2, articular con las personas que tenemos en la empresa, es decir, aquí a veces se usa mucho la palabra que haya un doliente dentro de la empresa para cada uno de esos elementos que el cliente quiere o pues de lo que quiere conversar. Tercero, generar un modelo que sea medible y que sea estable en el tiempo. O sea, cuáles son esos 10, 12, 3, 7, los que sean, factores clave del cliente que yo tengo que estar midiendo recurrentemente, pero fundamentalmente para actuar sobre esto. Pero antes de actuar, que sería el quinto, me ha sido muy importante conversar ahora sobre la facilitar. ¿Cómo facilito? También ahí hemos visto que no hay una respuesta única. Hay gente que dice, no, es que cómo están enviando las encuestas al móvil, es que yo en el móvil no quiero. Pues hombre, si estamos en omnicanalidad, por lo menos habrá que generar una multicanalidad en el tema de las respuestas, ¿no? Hay gente que la quiere, todavía hay gente que quieren que la llamen y prefieren que la llamen porque mientras están en una situación pueden ir atendiendo la otra. Hay gente que quiere que las abordemos por WhatsApp, por SMS, y aunque aquí creo que ya estamos en el menos del 2%, hay gente que todavía hay que ir a encuestar en su casa, en papel, etcétera. Entonces, creo que es un tema de facilitar y es poner en una plataforma las métricas y que el cliente escoja cómo y en qué momento evaluar, ¿de acuerdo? Porque si estamos hablando de experiencia, la experiencia está muy cerca del momento de verdad, ¿no?
Si yo espero 6 meses para que me pregunten cómo estuvieron las cajas del supermercado en enero del año pasado, pues ya que se vuelve un estudio de percepción, no es un estudio o sea, no es una métrica. Entonces, creo que eso es clave. Mi aporte sería ese cuarto punto, el de facilitar la interacción para que el cliente conteste en una plataforma única y en el canal de su preferencia. Y, Ignacio, sí, sí, perdona, si puedo complementar. claro, sigue. Solamente por decir un tip, hay un libro que escribimos desde la DEC, que es La experiencia de cliente rentable, que precisamente trata de establecer una hoja de ruta para las compañías que quieren empezar con esto. Pero también es verdad que muchas veces me encuentro con compañías que, como el primer punto en esa hoja de ruta suele ser definir la estrategia e incluir al cliente, pues muchas veces se frustran porque dicen, oye, es que veo que en la estrategia, en la misión, en la visión no aparece la palabra cliente, esto es un desastre, tengo que convencer al director general, y a veces no es la manera más fácil empezar por conseguir esa sponsorización al primerísimo nivel, que es verdad que es muy deseable, pero a veces hay que demostrar con algo más pequeñito. Entonces quería decir que muchas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, que tienen un problemón con las quejas y reclamaciones, ¿vale? Oye, pues a lo mejor empieza por ahí y empieza a demostrar que eso es que experiencia es un enfoque distinto, porque incluso las quejas y reclamaciones no tienen nada que ver arreglarlo desde una óptica de proceso y tú contigo mismo y con tu mecanismo, que co-crear, involucrar a los clientes y a los empleados, tratar en alguna parte de sorprender o hacer un wow. Entonces, hay veces que hay que empezar a demostrar por donde se pueda, con pragmatismo, para demostrar que esto funciona e ir consiguiendo momentum y gente en la organización que crea en esto. Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Fijaros que en el modelo FQM que mencionábamos al principio, cuando hablas de experiencia global, estás hablando de la experiencia de todos los grupos de interés, y aquí es donde surge la pregunta, que es ¿cómo hacerlo para los empleados? ¿Cómo diseñar también y cómo medir la experiencia global de los empleados? Porque en muchas organizaciones parece que se vuelcan mucho con el cliente. Comentaba Xavi lo de incentivar incluso la remuneración variable a los directivos, o que el propio director general reciba las quejas, pero a veces en esas mismas organizaciones tan volcadas con el cliente, a los empleados no se les presta nada de atención ni se les escucha de la manera en que estáis diciendo vosotros, o sea, muy proactiva, muy de escuchar emociones, de saber qué es lo que siente. Se hacen unas cuantas encuestas formales, a lo mejor la evaluación 360 por salir del paso y ya está. Entonces, ¿cuál es vuestro punto de vista en este tema? Sí, pues mira, me encanta que salga esta pregunta porque justamente este año hemos ayudado a una gran compañía IBEX 35 en este cambio, y la verdad es que es todo un cambio de filosofía y un reto, porque efectivamente, como tú bien decías, tenían una encuesta de cultura, que por cierto, bueno, aunque es súper confidencial y es verdad, pero la gente no se acaba de creer la confidencialidad, total, que la responden un poco de aquella manera. Luego, pues tienen encuestas de feedback, pero al final te das cuenta que aunque hay puntos más o menos formales y quizás no tan continuos para recabar el feedback del empleado, el gran problema es que el empleado piensa que el jefe no está dispuesto a escuchar la verdad, ¿vale? Y que entonces no hay un entorno realmente de transparencia y de confianza para poder decir las cosas y para poder realmente co-crear, ¿no? Con lo cual es un tema que va mucho más allá de la medición, es un tema realmente cultural, de establecer una cultura de feedback y de transparencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, hay un tema, vamos a decir, más técnico de las mediciones, que las mediciones sean más continuas, más pegadas a los momentos de la verdad, que aquellos empleados que quieran tengan mecanismos para en el momento que ellos necesiten poder hablar de sus emociones, ¿vale? Que haya espacios, por ejemplo, desayunos o focus, ¿vale? De reunión,
a lo mejor donde haya también terceros, facilitadores, que saquen un poco todas esas emociones de los empleados y sean capaces de canalizarlas, ¿vale? Entonces, esa es la parte, vamos a decir, más formal que se pueden poner unos mecanismos en marcha. Creo que la parte más importante y más difícil de conseguir es el cambio de comportamiento, sobre todo a nivel de los líderes, ¿vale? Y que realmente se entienda que cuando tú te acercas a pedir feedback y a pedir un feedback hacia arriba y a preguntar qué se puede mejorar en tu departamento, etcétera, realmente sientan que eres una persona con la que se puede hablar, ¿vale? Y que eso es constructivo. Y eso muchas veces es un cambio de comportamiento respecto si veníamos de compañías muy jerárquicas donde el jefe se supone que lo sabía todo, que no. Pues esa parte de trabajar en los comportamientos es también clave. No te oímos. Sí, a ver, yo añadiría aquí, voy a empezar como usuario durante muchos años de encuestas de clima, que muchas veces, ¿no? Digamos que han ido ganando evidentemente peso en las organizaciones, pero para mí hay dos grandes puntos. El primero es que el empleado pueda ser abierto y decir exactamente lo que piensa, tener la tranquilidad de poder decir lo que piensa, y creo que con herramientas como las que estamos hablando hoy también se puede entender mejor cómo se siente, y de hecho, ¿no? Con Santi creo que lo puede explicar mejor, pero nosotros también hemos desarrollado, digamos, una encuesta de clima ya ligada también con la parte de la personalidad. Y la segunda, y también clave, es después qué plan de engagement tienes tú con tu equipo, ¿no? Y yo me encontré con un caso concreto, ¿no? Pues que teníamos en Canarias con Danone, pues que la gran clave que teníamos y el gran problema que teníamos que afrontar es que se hacían las encuestas de clima, pero después los planes de engagement y las acciones muchas veces pues se despriorizan por urgencias de negocio, ¿no? por el tema concreto que tienes con el cliente, como bien decías también antes, Ignacio, y al final vuelves a llegar a la encuesta de clima y vuelve a salir lo mismo, ¿no? Es decir, y que muchas veces se hace de un año a otro. Entonces, muchas veces haces que las acciones más importantes de los empleados, pues digamos que sean lentas y tediosas. Por lo tanto, yo simplemente diría, oye, entender bien el sentimiento, y una encuesta no es una cosa que se hace un año para después repetirla, ¿no? Al cabo de un año, que es otra realidad, otro momentum. Y después, sobre todo, es que el empleado vea pues que digamos que sus preocupaciones y las acciones que quiere que se tomen realmente sean escuchadas, y con total transparencia decir cuáles se pueden ejecutar y cuáles no, ¿no? Que también ahí también está un punto, ¿no? Que es dar el feedback de que hay cosas a veces que se pueden hacer, pero cosas que no. Entonces, se tiene que explicar el por qué no se pueden hacer estas cosas por el estado que esté cada una de las compañías, ¿vale? Es decir, que hablábamos antes, he ido a dos temas muy concretos como ejemplos, ¿no? Pero evidentemente que para mí, ¿no? Hay tres grandes temas que son liderazgo, engagement y después también la parte de conciliación y de sistema retributivo, ¿no? Que es como tú después la juegas con estos dos puntos que normalmente son claves para el equipo, ¿vale? Perfecto, Bueno, gracias. para mí es la paradoja más grande que manejamos en todo lo que tenga que ver con experiencia, ¿no? Porque las empresas quieren clientes leales con empleados reemplazables, y eso no tiene ningún sentido. Y hay sistemas de puntos para clientes, pero no hay sistemas de puntos para empleados. Hay fidelización del cliente, pero no fidelización del empleado. Y creo que se caen a veces en los mismos errores. El NPS al interior de las organizaciones es el Great Place to Work. Ah, no, que quede de tercero, que quede de quinto, que quede primero en Iberoamérica, que quede de tercero en mi categoría. Ya. Al final lo volvieron un KPI y todo el mundo tiene que salir bien allí para que su compensación variable no se afecte. Así que son una serie de métricas que no necesariamente responden a lo que el empleado quiere mencionar. Y aquí hay un tema que es la intensidad del contacto, ¿no? ¿Cuántas veces estamos nosotros con nuestros equipos de trabajo? ¿Cuántas veces interactuamos con ellos?
Ahora en este mundo digitalizado por el COVID, ¿cuántas veces no estamos en teleconferencias? Salimos de una, entramos a otra y en muchas de esas están las mismas personas. ¿Cómo pretenden que la relación que se construye con esa intensidad de 4, 5, 6, 7, 8 veces al día se mida anualmente? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, ahí están claramente, se muestran claramente las prioridades de la compañía. Ya lo dice Richard Branson, el dueño de Virgin. Lo más importante de tu empresa no son tus empleados, son tus clientes, no son tus clientes, son tus empleados, que son quienes atienden a tus clientes. Entonces, cuando yo pongo esto en una escala de valores diferente, es muy difícil poder hacer conversar la estrategia de la compañía de cara al cliente, hacia el cliente externo, si no es poner a conversar eso con lo del cliente interno. Entonces, tengo un cliente interno que ve que al cliente externo lo evalúo uberizado, es decir, se baja del auto y se sube a la caja, sale de la caja y lo evalúo, se baja del avión y lo evalúo, y a mí me preguntan cada año, y si digo algo malo, se me vienen a mí, o sea, todo eso se me devuelve a mí de manera negativa, o sea, no tiene ningún sentido una cosa con la otra, nunca han conversado. Perfecto, gracias. Una penúltima pregunta. Como sabéis, nosotros desde el Club Excelente de Gestión, una de las cosas que hacemos es evaluar a las organizaciones frente al modelo. Y en el capítulo de resultados, como explicábamos antes, se evalúan tanto las percepciones de los grupos de interés como los indicadores de rendimiento más objetivos. Entonces, hay una pregunta de un evaluador que dice, claro, en muchas de las evaluaciones donde analizamos resultados de satisfacción, están dando 4,5 consistentemente en una escala de 1 a 5. ¿Qué podemos sugerir cuando la organización entiende que está refrendado su nivel de calidad y que son excelentes en sus relaciones con clientes? ¿Cómo estimularles para la mejora? Mira, esta pregunta me encanta porque gracias a este caso empecé yo en experiencia de cliente en el año 2002, porque esto es exactamente lo que le pasaba a mi cliente, que era Metro de Madrid, que es un metro extraordinario, de los mejores del mundo, y tenían un nivel de satisfacción altísimo, pero que ya estaba totalmente estancado. Y sin embargo, la gente tampoco es que fuera hablando del metro y recomendando el metro, ni se sintiese orgullosa del metro. De hecho, se consideraba, y él se daba cuenta por anuncios y tal, pero bueno, voy a hacer el cuento breve, que la gente consideraba como un poco cutre ir en metro, ¿vale? Entonces, fijaros la diferencia entre satisfacción, oye, sí, está todo muy bien, y no, es que él quería que la gente se sintiese orgullosa del metro de Madrid, que fuera guay, que fuera cool, ¿vale? Entonces, de hecho, lo llamamos pasar de suburbano a ser urbano, ¿vale? Es guay ir en metro en una gran ciudad. Con lo cual, lo primero que recomiendo es que no lo midan solo en satisfacción. La verdad es que a nosotros nos sirvió mucho medirlo en recomendación, en porcentaje de 9 y 10 menos porcentaje de 0 y 6. Es un índice mucho más ácido, puede ir del menos 100 al más 100, con lo cual normalmente ya no te ves tan bien en la foto y es mucho más volátil. Y bueno, digamos que ya cambiar la escala hace bastante. Y tienen que entender que una cosa es estar satisfecho y otra cosa es estar emocionado. Es muy distinto. Perfecto. Santi. Un poco que añadir a lo que ha explicado muy bien Sofía. O sea, al final estoy totalmente alineado. Al final falta la variable emocionalidad. Y creo que ahí es donde está el punto de mejora y que después puedas generar, ¿no? El sueño, ¿no? de toda empresa, que son embajadores. Tener embajadores en tus empleados, tener embajadores en tus clientes. Y para lograr esto, la única forma es vía la emoción, ¿no? Y me ha gustado mucho el ejemplo este del suburbano al ser urbano, ¿no? Porque realmente creo que lo resume muy bien. Yo creo que la clave es generar emoción, primero poderla medir y después poder hacer cosas que toquen el punto de emoción habiendo escuchado a tus clientes. Y correcto, yo lo mencionaba en mi presentación con este retail de textiles, que
cuando empieza a medir emociones, se da cuenta que la diferencia es hasta de 14 puntos. Es decir, si pasáramos el ejemplo del 4,5 sobre 5, o sea, estoy en 90 de 100, pero la experiencia está en 70, está en 76, o sea, el trabajo está ya en las emociones. Si la satisfacción está en 4,5 sobre 5, estás entregando lo que esperan, pero no estás generando ningún tipo de emoción diferenciadora. Bueno, hemos empezado en punto y vamos a acabar en punto. Es importantísimo para la satisfacción y provocar emociones positivas en nuestros asistentes. Muchísimas gracias a los tres expertos. Me hubiera gustado poder hacer un resumen, pero primero, no quiero sobrepasar el tiempo y segundo, si tengo tal cantidad de páginas de notas, sería incapaz ahora mismo de sacar las 5 frases más interesantes. Habéis dicho tantas que, como digo, tengo lleno 5 páginas, 6 páginas, y por lo tanto me cuesta mucho trabajo. Sofía, Xavi, Santi, muchísimas gracias. Santi, a ti especialmente por esto de participar en una reunión de expertos de noche. Esto es una variedad que estamos descubriendo con esto de la digitalización. Claro que sí. Prometemos prestarnos nosotros alguna vez, cuando tú hagas lo mismo allí, a estar contigo en nuestra madrugada. Muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestras preguntas y por vuestra participación, y espero que todos sigáis bien. Muchas gracias y hasta Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.